Bueno, aquí estamos una vez más con un ¿Sabías qué? Y el tema de hoy es, ¿tú sabes cuál era el documento de identidad en el Antiguo Testamento? ¿Con qué se identificaban las personas? ¿Existía la cédula, cédula digital? ¿Con qué se identificaba? Bueno, no dejes de ver el video. En él te voy a decir cuál era el documento de identidad en el antiguo cercano Oriente. Cuando tú vas al aeropuerto, cuando tú vas a un banco, si nosotros vamos hoy a una institución oficial, no importa el país, a nosotros nos piden un documento de identidad. Todos los países del mundo tienen algún sistema para identificar a los ciudadanos de ese país. Para que esta documentación, este registro tenga validez, tiene que llevar la firma, en el caso de aquí, de este país al cual yo pertenezco, Colombia, del registrador nacional. En tu país, no sé cómo se llama la dependencia que se encarga de ofrecer y de expedir los documentos de identidad. Ha habido casos en donde a ciertas personas se las declara muertas y resulta que esa persona estaba por allá olvidada, se descuidó y la dieron por muerta. Cuando ella vuelve a aparecer y se entera de que lo han dado por muerto, ¿qué problema para demostrar que está vivo? Porque la cédula o el documento de identidad que él tenía en vida, entre comillas, acaba de ser eliminado del sistema. Ahora él aparece disque vivo y efectivamente es la misma persona, le toman las huellas o los mecanismos biométricos de identificación, lo que se utilice en el país, y es un problema para esa persona que la han dado por muerta demostrar que está viva. Tú has tenido también la problemática de que ha habido casos donde hay una duplicidad, hay un homónimo. A mí me pasó. Yo iba para México hace unos años, me desplazaba en funciones académicas con un grupo de profesores de acá de la Universidad Adventista de Colombia, y cuando iba a salir del aeropuerto de Medellín, el aeropuerto internacional de Medellín, el agente de migración me pidió el pasaporte, pues normalmente yo se lo entregué, y de repente él observa mi pasaporte y se desplaza de su oficina o de su cubículo a otro. A mí me llamó la atención, no era la primera vez que yo salía del país. Y cuando regresa, yo le pregunté, ¿pasa algo? Me dijo, sí, usted no puede salir del país. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, usted tiene orden de arresto. Yo le dije, ¿orden de arresto? ¿Por qué? Entonces me dio las razones. Bueno, no les alargo la historia, pero no pude salir con el grupo de viajeros que íbamos hacia el DF. No pude salir porque tenía que arreglar la problemática que me había generado un homónimo. Años atrás, sin que yo lo supiera, un sujeto se presentó como Jonathan Márquez. Para esa época, no sé si en Colombia el sistema de identificación no estaba tan avanzado, que es lo más seguro, y entonces cuando ese sujeto cometió un ilícito y a él lo inculparon, y él dijo que se llamaba Jonathan Márquez. Buscando en los registros apareció que el tal Jonathan Márquez era yo, porque el otro sujeto se escapó, se fue, y yo era el responsable. Bueno, solucioné mi problema, pude solucionar mi problema, pero no deja de ser incómodo que a ti te suplanten la identidad. Si esto ocurre en tiempos tan modernos, donde hay cédulas o hay documentos que supuestamente son inviolables, ¿tú te has preguntado cómo era que en la antigüedad las personas se identificaban? ¿Cuál era el documento de identidad? No voy a proceder a explicar cómo era la identificación en todas las civilizaciones. Me voy a circunscribir por lo menos en lo que ocurría en el antiguo pueblo hebreo. Y esto lo encontramos en un curioso relato que el libro de Génesis nos ofrece y aparece en el capítulo 38 del libro del Génesis. ¿Cuál es la historia? Resulta que Judá
uno de los hijos mayores de Jacob, decidió separarse del campamento. Se fue a vivir aparte. Viviendo aparte, se casó con una mujer cananea. El nombre de esta mujer no nos lo brinda la palabra de Dios. Lo que sí nos brinda es que de esa mujer, producto de ese matrimonio, Judá tuvo 3 hijos. El mayor se llamó el segundo se llamó Onán y el tercero se llamó Sela. Tiempo después, la esposa de Judá muere. Tiempo después, Judá casa a su hijo mayor, con una dama llamada Tamar. Pero muere. Tamar se casa ahora, siguiendo la ley del levirato, se casa con el siguiente hijo, que era Onán. Onán también muere sin dejar descendencia. El turno le correspondía ahora a Sela, pero Judá se dio cuenta de que esta Tamar parecía que tenía una mala mano. Y le dijo a Tamar, bueno, quédate en casa hasta que Sela crezca, porque todavía está muchacho. Cuando ya tenga edad de casarse, yo te llamo y efectúo la boda. Pero el propósito de Judá era no casarla con Sela, temiendo de que también le ocurriera lo mismo que le pasó a sus 2 hermanos. El tiempo pasó y Tamar se dio cuenta que ya no le iban a dar a Sela como su legítimo esposo, entonces inventó una estratagema. Se vistió de prostituta y se enteró de que su suegro iba a ir a ese lugar donde ella vivía, Timnat, y entonces se disfrazó de prostituta con el fin de seducir al suegro, por lo menos presentarse delante de él. Y efectivamente la estratagema le dio resultado, porque tiempo después, o un tiempo antes, la esposa de Judá había muerto y Judá se encontraba solo. Así que le dio rienda suelta a ciertas pasiones y terminó acostándose con Tamar. Cuando terminan su relación, Judá le dice, ¿cuánto me vas a cobrar por el servicio? Y Tamar le dice, bueno, deme su sello, deme su bordón y deme su báculo. Como no tiene efectivo, no tiene dinero, pues deme eso. Y cuando usted tenga el dinero para pagarme, entonces yo se lo devuelvo. Judá dijo, está bien, no hay ningún problema. Y los meses pasaron y a oídos de Judá le llegaron las noticias de que su nuera, Tamar, estaba embarazada. Y él quiso cobrar justicia y creyéndose un hombre muy recto, entonces mandó llamar a Tamar y la iban a lapidar, la iban a quemar, la iban a apedrear. Antes de ser apedreada, Tamar dice, yo quiero decirles quién es el papá de este hijo que llevo en mi vientre. Aquí tengo la cédula de él. Y justo en ese momento aparece que estos 3 elementos eran los distintivos. Lo que se podría decir era el documento de identidad de Judá. Y le dijo a todos los que estaban allí, el hombre de quien yo estoy esperando este hijo es el dueño de este sello. Y sacó un sello. Y en ese sello estaba plasmada, muy seguramente, alguna imagen que correspondía a Judá. Y luego dijo, y sacó el bordón. Y el bordón era un pedazo de madera que tenía un cordón y tenía la inscripción del dueño. Y por si eso fuese poco, aquí también tengo el báculo del hombre de quien estoy esperando este hijo. Y cuando se dan cuenta, es de Judá. No había nada que hacer. Judá era el dueño de esos documentos de identidad. Y de esa manera, Tamar se salvó de una apedreada y lapidación segura. ¿Por qué? Porque sabías que en la antigüedad, y por lo menos en ese sector del antiguo cercano oriente de Israel, en esa zona de Palestina, los documentos de identidad eran el sello, el bordón y el báculo. Pero mucho cuidado con dejar los documentos por allí tirados, porque te puedes llevar sorpresas desagradables. No olvides suscribirte, no olvides darle like y no olvides activar la campanita para que puedas seguir recibiendo estos materiales.